Muy buenas tardes, queridos hermanos, Iglesia del Alba. Como todos los domingos nos podemos conectar a través de este medio y también saludamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y les agradecemos muchísimo que se puedan conectar con nosotros, porque en esta reunión siempre Dios trae un consejo, un mensaje para tu vida y para la mía. Cuando yo era joven, aprendí de memoria un versículo que se encuentra en el Salmo 37, el versículo 5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. La llave de este versículo es lo que dice aquí: y confiar en Él. Cuando uno pone totalmente nuestra confianza en Dios, hay una canción que cantábamos cuando éramos niños o adolescentes: fe mueve las manos de Dios. Y seguramente Dios va a estar moviendo las manos si entendemos que tenemos que poner totalmente nuestra confianza en Él. Así que les doy la bienvenida en esta noche. Dios va a estar trayéndonos un mensaje para nuestra vida. Pero antes vamos a hacer una cosa, vamos a orar, ¿sí? Porque también vamos a participar de los símbolos, ¿sí? Los símbolos de la reunión de cena esta noche, ¿sí? Pero vamos a orar, así dejamos este programa en las manos del Señor. Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta hora, Padre, por tus bendiciones, tu compañía, Señor, porque tú nos liberas, Señor, de peligros y de males todos los días. Por eso, Señor, estamos agradecidos, porque tú nos cuidas. Y, Señor, queremos que en esta tarde, noche, tú nos estés dando el consejo que preparaste, el mensaje que tienes preparado para la vida de cada uno de nosotros. Padre, queremos dejarnos en tus manos, dejar este programa, dejar, Señor, este tiempo en tus manos para que tú nos hables. Agradecido, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria y poder.
digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Buenos días o buenas tardes, querida Iglesia del Hogar El Alba. Por aquellos que no me conocen, mi nombre es Marco. Estaba estudiando en Palabra de Vida en Monte por más o menos 2 años y hizo mi ministerio en el Hogar El Alba, por eso tengo esa conexión ahí. Soy de Suiza. También les comparto un poquito cómo es la situación ahí. Tuvimos un tiempo de tranquilidad, pero ahora se empeoró un poquito la cosa. Tuvimos resurgimientos de la enfermedad, pero todavía creo que es controlable, por lo menos lo espero. Y me gustaría compartir con ustedes que en algunas semanas antes llega un versículo en la primera epístola a los tesalonicenses, en donde me quedaron 3 palabras que se pueden aplicar en varias formas. Y quiero compartir algún pensamiento acerca de esto. Por eso vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Leemos: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Las 3 palabras que me quedaron fueron fe, amor y esperanza. Fe es la base de todo lo que se hace en la vida cristiana. Como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin esta base de la fe, no es posible acercarse bien a Dios. Sin esta confianza, todo en respecto al sacrificio de Jesús es en vano. Amor. El amor es el por qué nos queremos acercar o hacer la obra de Dios. Si alguien hizo un sacrificio por ti, la respuesta natural es una aceptación y un agradecer hacia esa persona. Y sería normal mostrarse reconocible en la forma que se puede. La esperanza es lo que nos sostiene en la dificultad, aquel sentimiento que nos lleva a arriesgar tanto en este mundo, que nos hace sacrificar nuestra vida para vivir con Dios y dejar atrás el mundo. Ahora pensé también cómo puedo conectar esto con el sacrificio que hizo el Señor y todo lo que hay que ver con la Santa Cena. Porque la Santa Cena fue puesto por Jesús como recordatorio. Como nos recordamos en varias veces en la Escritura, cuando el Señor Jesús partió la pan y compartía la copa, recordándose de mí. Por eso, con esas 3 palabras, fe, amor y esperanza, ¿en qué pongamos nuestra confianza y fe? La respuesta obviamente es aquel que murió y resucitó tantos años atrás, que sufrió para nosotros en la cruz. Pero ¿por qué Él hizo todo este gran sacrificio? Por amor a la humanidad.
como dice el bien conocido versículo Juan 3:16, porque de tal manera ama Dios al mundo, y que Jesús fue a sufrir tanto en la cruz para nosotros. Pero también queremos recordarnos que esto implica para nuestra vida, en específico en el futuro, y de qué destino fuimos salvados. Y ahora, ¿qué destino nos espera cuando morimos? Y bueno, les quiero desafiar si cuando coman de los símbolos que se recuerdan a qué creemos, por qué Él hizo eso y qué implica eso para nosotros y qué esperanza ahora tenemos. Oramos. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, por tanto dolor y sufrimiento que tuviste que hacer. Y te quiero dar gracias, el pan que simboliza tu cuerpo, que fue quebrantado por nuestros pecados. Y también te quiero dar gracias por tu sangre que sacrificaste para nosotros, para que nosotros podamos estar limpios delante de ti. Gracias que hiciste todo eso. Y te pedimos que nos ayudes en recordar eso y que no le dejamos. Señor Jesús, muchas gracias por tu sacrificio y pedimos tu bendición por los símbolos. En tu nombre oramos. Amén. Hola Iglesia, acá estoy para compartir con ustedes una pregunta que me tocó, que si bien no es muy fácil de desarrollar, es lo que viví. Es en qué situación se puso a prueba mi fe. Y lo mío es muy actual, porque cuando se dictó esta cuarentena para nuestro país, ahí sentí un cimbronazo de qué voy a hacer, porque pensé, yo tengo todo el combo de lo que están diciendo que es factor de riesgo. Soy diabética, hipertensa, tengo problemas bronquiales y me asusté un montón. Aparte pensé en la separación, de ver a mi mamá, que ella vive sola, con 86 años, de mi hija que también está separada de nosotros, y cómo voy a hacer. Eran muchos las noticias, las malas noticias que se escuchaban de todo lo que podía suceder. La falta de alimentos, que la gente se iba a morir. Veíamos otros países que la gente se moría en la calle y eso me aterraba. Y bueno, entonces tuve que tomar la decisión o le creo a las noticias o qué me dice Dios con todo esto. Y decidí escuchar qué me decía Dios, y leí entonces en Jeremías 11 lo que Él tenía para decirme, lo que Dios tenía para decirme, que era más importante que lo que decían las noticias. Y en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y tendréis
y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esa fue la decisión que tomé, de buscar a Dios de todo corazón. Y entonces empecé a hacer mío cada devocional que recibía en el teléfono, cada palabra de aliento, cada palabra que nos daban para meditar y pensar en lo que Dios tiene para nosotros. Y tomé la decisión de confiar en Él y transcurrí todo este tiempo con paz en mi corazón, sabiendo que Dios tiene este fin para mí, que todo lo que Él decida va a ser para bien, que todo lo que Él permita va a ser para bien mío. Muchas gracias. Buenas hermanos, me pidieron compartir sobre mi fe y en realidad tengo muchas que contar hasta hoy en día, pero la que más me impactó fue cuando el Señor me sacó de todas mis angustias cuando volví a los pies de Cristo. Fue en ese entonces que estaba viviendo con el papá de mi nena, la más chiquita, Tamara, y estaba mi otra hija, Scarlett, que en ese entonces tenía 14 para 15 años. Estaba en plena adolescencia y en plena rebeldía. Y no sabía qué hacer. Fue cuando el papá de mi bebé, en ese entonces, me pidió que decidiera o mi hija, que estaba en ese entonces muy rebelde, o él. Y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer en ese entonces porque mi hija cualquier momento se me iba. Y no quería dejarle a mi hijita sin papá porque ya venía de varios fracasos así y eso veía a mi hija que estaba siendo rebelde por todas las cosas que ha vivido anteriormente. Entonces fue cuando me puse a los pies de Cristo, entregué todos mis problemas en oración y me quedé en paz conmigo misma. Él me dio esa paz interior. Al otro día, como si fuese que nada ha pasado, veía la mano de Dios como ordenaba mi vida, el desastre en ese entonces. Y Él empezó a ordenar. Yo no tuve que decidir ni por mi hija ni por mi ex, que ahora estamos separados. Él decidió por mí. Él me dejó y mi hija me dejó. Los dos al final se fueron y yo me quedé bien, me quedé muy bien parada porque estoy bien con mi hija, estoy bien con mi ex pareja en ese entonces, que era mi pareja, y puedo hablarle de este Dios maravilloso que me sacó de ese entonces. Gracias, hermano. Bueno, la pregunta es: ¿cuál sería mi experiencia de vivir por fe? Bueno, yo creo que vivir por fe es poder depositar toda tu confianza en Dios y saber que Él va a suplir cada una de las necesidades que vos podés tener. Es como cuando sos chico y vos descansás por completo y no te preocupas por nada. Sabes que tus padres van a suplir cada una de tus necesidades. Para mí, por ejemplo, les puedo contar como experiencia que tuve cuando vine al hogar a servir. Para mí era algo nuevo que no conocía
Entonces realmente tuve que venir por fe y confiar de que Dios iba a acomodar todo y que Dios iba a suplir cada una de mis necesidades y que Él iba a guiarme en todo lo que tenía que hacer, porque realmente era todo nuevo. Y fue una experiencia muy, muy, muy linda saber cómo Dios cumplió con cada uno de sus propósitos. Así que para mí vivir por fe es descansar realmente en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo lo que hace, porque sabe que todo lo que Él hace es bueno para tu vida. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto poder saludarles, querida Iglesia del Alba. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes en este domingo, en esta mañana de reunión, así como estamos teniendo en esta forma del año 2020, a través de un video, a través del Facebook, a través de Instagram, a través de WhatsApp, a través de tantos medios que estamos teniendo para poder tener una reunión, un compartir. Y bueno, para nosotros es un gusto haber podido recibir la invitación por medio de un amigo para poder estar con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Lucas Lucero, soy de la provincia de Córdoba, misionero de Palabra de Vida ya hace 4 o 5 años más o menos, donde también me preparé, donde estuve 4 años estudiando la Palabra de Dios y donde también pude formar una familia en ese lugar y desde ahí servir 7 años en la fundación para luego mudarnos hacia donde estamos ahora, porque te mando este video y te mando estos saludos de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, más precisamente desde el Ministerio de Renacido para una Esperanza Viva. Este ministerio que ya tiene 20 años de trayectoria, que se dedica a la ayuda para jóvenes en problemas de adicción, de drogas. Entonces, en este programa estuve yo, donde llegué a fines del año 2007, donde aquí me evangelizaron, donde aquí me discipularon y donde desde aquí pude encontrarle un sentido a mi vida, donde de aquí pude empezar a vivir un propósito en mi vida y donde todo se complementó allá en el Instituto Bíblico donde te comentaba que estuve. Gracias a Dios tuve la posibilidad de conocer el hogar. Es un lugar muy familiar para mi vida porque he tenido la posibilidad de ir en muchas ocasiones siendo alumno, también de casado, y hasta el año pasado, antes de venirme para acá, hicimos la visita a un amigo, el año pasado o el anterior, no recuerdo bien, que estaba pasando por el programa del NEA. Entonces estuvimos acercándonos un par de fines de semana a visitarles, a verles, y la verdad que es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Mi familia la conforma Katy, nos hemos casado hace 7 años, tenemos 2 hijos, Alexis y Sara, a la cual le llamamos más precisamente Sarita por ser la más pequeña. Entonces es un gusto poder compartir con ustedes. Te conté que estoy acá en Santa Rosa de Calamuchita, llegamos hace 4 meses, más precisamente el 19 de febrero llegamos a este lugar para servir al Señor aquí. Y te quiero contar esto, ¿sabes por qué? Porque es precisamente el tema que quiero que compartamos en esta mañana. Yo en el año 2010 recibí el desafío de Dios para orar por un llamado, para orar por un lugar donde desarrollar mi vida y el ministerio que Dios tenga para mí. Y así fue que estuve alrededor de casi todo el año orando, más o menos desde abril hasta agosto, orando por un lugar, por el llamado de Dios para mi vida, y Dios me mostró en aquel entonces, año 2010, cuando estaba pasando mi segundo año, y llegué a tener una conclusión con el Señor en su palabra y a través de la oración, que su llamado era hacia este lugar, hacia la provincia de Córdoba, y más precisamente en este ministerio, aquí en Renacidos para una Esperanza Viva. Pasaron 10 años para llegar a este lugar, desde aquel momento que nos llamó el Señor. Para algunos pensarán, ¿por qué no fue antes? Para otros, como yo, dirán, bueno, Dios tiene sus tiempos. Y la verdad que sí. Ahora, lo que sí se tuvo que ejercitar mucho en todo ese tiempo, pensando en todo lo que Dios preparó en esos 10 años, donde me formó en el Instituto Bíblico, donde me regaló una familia y tuve la posibilidad de casarme con todo el apoyo de nuestros directores y amigos en aquel lugar, poder tener nuestro casamiento y formar una familia y estar 7 años sirviendo al Señor y comenzando con mi familia ahí. Creo que Dios tenía en sus planes que fueran 10 años que pasaran para que formar algo en lo cual Él puede usar en este lugar, ¿sí? Y precisamente si hay algo que se tuvo que ejercitar mucho en mi vida, y es lo que te quiero hablar en esta mañana, es sobre la fe. Sobre la fe.
Y ese es el tema que quiero tratar con ustedes en estos minutos que tenemos por delante después de habernos presentado. La fe es algo que es una palabra tan cortita que la complementan solamente 2 palabras, dicho sea de paso. Tengo entendido que debe ser la palabra más corta en toda la Biblia. Pero la fe es primordial y es lo más fundamental que tenemos nosotros los cristianos para acercarnos a Dios. ¿Sí? La fe. Si vamos a un diccionario, nos vamos a encontrar que nos va a explicar que la fe tiene que ver con 3 o 4 cosas más o menos fundamentales. Porque se dice que la fe es creer, se dice que la fe es confiar, y dice el diccionario que la fe es seguridad. Y justamente una de las cosas que nuestro adversario, el diablo, más va atacando en el creyente es precisamente esto, la fe. La fe es una de las cosas que el adversario, que el mismo Satanás, desea destruir, porque él lo que más va a buscar poner en su vida y en mi vida son las dudas. Son las dudas. Y hubo un grupo de jóvenes que rodearon a nuestro Señor cuando nuestro Señor caminó en su tiempo de ministerio aquí en la tierra, que fueron los discípulos, los apóstoles, más conocidos como los apóstoles, que también tuvieron ciertas inseguridades en su vida. Y si vos me acompañas a la lectura en el libro de Lucas, donde vamos a leer un versículo o 2 quizás, y luego vamos a ir a otro libro, en el libro de Hebreos, donde nos va a hablar de la fe. Pero quiero que vayamos a Lucas capítulo 17 y quiero que juntos podamos meditar en una frase que los discípulos dijeron al momento de encontrarse con una enseñanza del Señor, que tenían que ver con el perdón y la restauración de las relaciones. Y fíjate en Lucas 17, versículo 5, lo que los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Es una frase que podemos leer y que cautiva tantas cosas para el cristiano, esta frase, que podemos darnos cuenta automáticamente de que estos jóvenes estaban en un dilema. Quizás su fe estaba siendo probada o quizás estaban en inseguridades, porque claro, estos muchachos estaban muy acostumbrados a vivir bajo la ley. La ley que era lo cual regía en ese momento por medio de los sacerdotes, de los fariseos que le enseñaban, de los doctores de la ley en ese entonces, que llevaban adelante ciertas enseñanzas, pero que todo tenía que ver con la ley. Y no se hablaba de la gracia y la misericordia. Por lo tanto, todo lo que vos tenías que hacer en aquel entonces era bajo la ley. Y si tenías que encontrar alguna relación con alguna persona, lo tenías que hacer por medio de un ofrecimiento, tanto de ofrendas o de sacrificios. Pero cuando estos jóvenes empezaron a caminar con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor los empezó a desafiar a otras cosas muy diferentes a las cuales ellos estaban acostumbrados. Les empezó a hablar de la fe. Y usted fíjese, querido hermano o hermana joven que esté mirando esta reunión a través de este video, qué interesante es notar que cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba, enseñaba, apelaba siempre a la fe. Entonces usted se va a dar cuenta en la lectura bíblica que cuando Él se encontraba con alguna persona con necesidad de salud, tanto puede ser por la vista, el hecho de andar, de alimentar, de sanar, Él siempre terminaba la frase con esto: tu fe te ha salvado o tu fe te ha curado. ¿Qué es lo que le quería decir el Señor ahí? Sencillamente, porque has creído, pude hacer lo que hice. Y todos nosotros los cristianos tenemos esta bienaventuranza de vivir por fe. De vivir por fe creyendo en nuestro único y suficiente Salvador. Aquel que quizás con nuestros ojos no le hemos podido ver, pero con nuestro sentir y con nuestro corazón siendo confrontados con el Espíritu Santo, hemos podido creer en nuestro único y suficiente Salvador. Y desde ese momento, nosotros, la Iglesia, empezamos a caminar por fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la Biblia, no, como te decía recién, una enciclopedia o un diccionario te va a decir que es creer, que te va a decir que es seguridad, y también te va a decir que es confianza.
Pero si vos me acompañás al libro de Hebreos, que seguramente ya en tu mente lo debes tener en cuenta, la misma Biblia nos habla de una definición de la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, Hebreos 11, capítulo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la Biblia nos habla de dos cosas que tienen que ver con la fe. En primer lugar es la certeza y en segundo lugar es la convicción. Son dos cosas que nosotros como cristianos tuvimos en el momento cuando nos hablaron de nuestro Señor. Tuvimos certeza. ¿De qué? De lo que esperábamos. ¿Qué esperábamos? Que ese mensaje que fue transmitido a cada uno de nosotros pudiera tener la verdadera paz y el perdón que todos nosotros necesitábamos. Y también tuvimos convicción. Tuvimos convicción de lo que quizás no veíamos en ese momento. ¿Qué era? Nuestro pecado. Fuimos convencidos del pecado y fuimos convencidos también por medio de esa predicación de que el Espíritu podía hacer algo en nosotros, que estaba haciendo algo en nosotros y que ese mensaje que nos transmitían nos iba a traer lo que verdaderamente esperábamos. Paz, gozo y esperanza. ¿A qué? A nuestro perdón y a nuestro futuro. Y ahí empezamos a caminar la vida de fe. Ahora, en los momentos que estamos viviendo, en estos momentos de pandemia, en estos momentos de aislamiento, en estos momentos de distanciamiento social, en estos momentos tan difíciles que cuando comenzaste el año seguramente ni pensaste que íbamos a vivir así de esta manera. Bueno, yo tampoco pensé que íbamos a vivir así de esta manera. Teníamos pensado visitar muchos lugares aquí en Córdoba, por tanto familiares, también iglesias, tantas cosas que teníamos consideradas hacer cuando llegamos aquí, y de repente el portón se cerró. Y bueno, seguimos trabajando nosotros aquí en el programa con un grupo de jóvenes, pero con todos los recaudos y todas las cosas que necesitábamos tomar y enseñar, pero usted viviendo ahí en el hogar, en la casa, se cortó el trabajo, se cortaron tantas cosas, que al principio lo tomamos como un desafío, pero al hacerse tan largo como se está haciendo, seguramente quizás hermano o hermana en usted, en mí, haya habido alguna inseguridad. Seguramente haya usted pensado en decir, ¿y cómo salimos de esto? O lo estará pensando en este momento. Y le quiero decir algo, querido hermano. O hermano, no nos dejemos engañar por el adversario. Porque aún en medio de toda esta situación social que estamos viviendo, no tan solo provincial, nacional, sino también mundial, Dios sigue haciendo cosas. Dios sigue moviéndose a favor de nuestras vidas. Dios sigue manifestando su gracia, su misericordia y su provisión. Dios sigue mostrándose a la vida de cada uno de nosotros, que teniendo fe, así como un grano de mostaza, podemos hacer grandes cosas aún en medio de este momento difíciles. Hoy estuve en comunicación con una familia, con gente conocida, con los que les vemos de vez en cuando, y nos estaban contando desde que en estos momentos están teniendo una oportunidad muy grande de ir a visitar un lugar donde hay personas aisladas para llevar mercadería, para llevar folletos, para llevar Biblias. Una iglesia muy conocida ahí en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en medio de esta situación, en medio de estos momentos difíciles, Dios sigue obrando. Dios sigue haciendo cosas. Y fíjese usted lo que Hebreo nos enseña, porque nos dice la definición, después nos dice también que nuestro andar y nuestra vida, de la única manera que puede agradar a Dios, es por medio de la fe. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ves? La fe es la que nos llevó a depositar nuestra confianza en nuestra salvación y es la que nos lleva también a vivir la vida día a día. Es la que quiere que no haya ni dudas ni inseguridades. La fe nos hace vivir en tranquilidad, confiando y dependiendo y sabiendo de que Dios está haciendo grandes cosas aún en estos momentos difíciles. Pero con la fe también agradamos a Dios. Y como dice ahí la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios si no tenemos una fe que esté activa. Y Dios nos dice que simplemente tiene que ser como un grano de mostaza. ¿Y sabe qué? Tuve la posibilidad hace un año y medio atrás, más o menos en marzo del año pasado,
de conocer el grano de mostaza. Recién el año pasado fue. Y me impresionó haberla puesto en mi mano. Una semilla tan pequeña, tan chiquita, que en el momento dije, bueno, la voy a tirar al suelo a ver qué pasa. No la encontré más. Desapareció. Y el Señor, cuando ellos les dice aumentanos la fe, el Señor les dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, en Lucas 17, versículo 6. Le dijeres al sicómoro levántate, desarraígate de ahí y vete al mar, y dice, y él obedecería. Y tiene un sentido del humor el Señor bastante importante, porque el sicómoro, yo en esto no soy un especialista, pero dicen que el sicómoro es el árbol más fuerte en sus raíces que existe. Por lo tanto, les dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dijeras a ese árbol que aún está tan bien agarrado, que se moviera y él los obedecería. ¿Y cómo puede ser, queridos hermanos, que nosotros día a día vayamos andando y quizás nuestra fe está avasallada por situaciones y circunstancias que nos rodean y que no podamos llegar a tener una fe como un grano de mostaza? Ahora, si llegáramos a tener una fe como un grano de mostaza, podríamos lograr grandes cosas. Muchas de ellas, Hebreos 11 nos enseña, en los testimonios que nos dejaron esos grandes hombres de Dios. Y podemos hablar todos juntos y meditar en la vida de Abel, que por fe ofreció lo mejor a Dios. Podemos hablar, y te vas a encontrar ahí en Hebreos 11, con Enoc, que por medio de la fe agradó a Dios y caminó con Dios, y Dios se lo llevó sin ver muerte. Podemos hablar de Noé, que construyó un arca, predicando un diluvio, un juicio de Dios, el cual la gente no conocía de diluvio, porque por supuesto en ese entonces la tierra tenía un sistema de riego por medio de la humedad y del rocío, y no existía la lluvia en esos momentos. Por lo tanto, si Noé viniera hoy en día a nuestra vida y nos dijeran, bueno, preparemos esto porque puede venir un diluvio, evidentemente en alguna manera pudiéramos creer. ¿Por qué? Porque entendemos que hay muchos desastres naturales por medio de la lluvia. Pero en aquel entonces no existía la lluvia. Y Noé por fe hizo un arca y obedeció a Dios. Abraham y Sara, bueno, Abraham, ¿qué podemos decir? Que él salió de Ur de los Caldeos por medio de la fe en busca de una tierra prometida de la cual nunca llegó. Sara tuvo un hijo en su vejez, después de haberse pasado la costumbre de cada mujer. Tuvo hijo y tuvo una descendencia. Bueno, esa descendencia, Isaac bendijo a Esaú y a Jacob por medio de la fe. Jacob bendijo a su hijo José. José es recordado con el pueblo de Dios por medio de vivir por fe, más allá de que él en su niñez fue vendido al pueblo de Egipto. Los padres de Moisés decidieron ponerlo a Moisés precisamente como en un pesebre, en un Moisés en el río, para no obedecer la orden del rey. Por esa fe también Josué e Israel fueron guiados por Dios, ¿no? Y Rahab, ¿qué podemos decir de Rahab la ramera? Que por fe recibió estos espías en Jericó y tiró el cordón rojo para ser reconocida, por fe. Y también otros, que nos relata Hebreos 11 del 32 al 40. Qué importante es, querido hermano, que nuestra fe sea como un grano de mostaza. Si solamente fuera como un grano de mostaza, podríamos lograr grandes cosas y ser de gran testimonio a nuestra familia, a la iglesia, si tan solo pudiéramos vivir una vida de fe. Ahora, para terminar, quiero leerte, ahí nomás, corriendo la hoja en Hebreos capítulo 12, 3 consejos que Dios nos deja en este andar por fe, a la cual Hebreos lo cataloga como la carrera, una carrera de resistencia y que no tiene que ver con una carrera de competencia. No se trata la vida cristiana de que vos le ganes al que está al lado tuyo, el que está atrás tuyo o el que va por delante tuyo. Se trata de llegar a la meta. ¿Y Dios qué dice en Hebreos 12, 1 y 2? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todas estas personas a las cuales Hebreos 11 habla, dice el primer consejo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué hace referencia al peso? Hace referencia precisamente a lo que venimos hablando, a las inseguridades. Nos habla de todas esas cosas que hacen de que la fe se apague.
nos habla de las circunstancias que muchas veces nos avasallan. Entonces Dios dice, despojémonos de todo peso. Dejemos de lado todo ese tipo de dudas, de inseguridades, de preocupaciones y vivamos por fe. Pero también dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuántas veces esos pecados ocultos en nuestras vidas, pecados que no son bien confesados, que no son bien tratados, nos tiran y nos quieren dejar a la vera del camino? Y hacen de que quizás no creamos de que Dios pueda hacer grandes cosas. Primer consejo de Dios, despojémonos. Corramos esta carrera de una manera liviana. En segundo lugar, dice que corramos con paciencia. Porque claro, en esta vida queremos llegar al final y surgen cosas y hay impaciencias en la vida. Pero Dios dice en su tercer consejo para caminar esta vida de fe, es que lo hagamos con paciencia. Y en tercer lugar, y no menos importante, y dirías una de las cosas primordiales que dice la palabra de Dios, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Querido hermano, para terminar, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida de fe? Quizás cuando nos encontramos con Jesucristo, tuvimos un momento de fe allá arriba, donde esa fe fue verdaderamente explotada al máximo para poder creer. Empezamos a vivir el primer amor y quizás algunas cosas después en la vida empezaron a apagarte un poco la fe, y más en estos momentos difíciles que quizás estamos viviendo de incertidumbre. Hermano, Dios sigue obrando. Dios sigue tratando con su iglesia, Dios sigue tratando con los individuos, cada uno en particular, y Dios quiere hacer grandes cosas, con usted y conmigo. Pero no tan solo con nosotros, sino también a través de nosotros y en nosotros. Entonces, hermano, ¿cómo está nuestra fe hoy, mediado de año, pensando en lo que tenemos por delante? Querido hermano, soñemos con tener una fe como un grano de mostaza. Si tan solo fuera así, le dijéramos al sicómoro, desarráigate de ahí y ve al mar, y él lo obedecería. No dejemos de mirar nunca al Señor por medio de la fe. Les agradezco profundamente poder compartir con ustedes en esta mañana de domingo de reunión, y la verdad que es un gusto poder estar con ustedes, esperándoles verles pronto en algún momento. Que Dios les bendiga. Vuelve a casa hoy, vuelve a comenzar de nuevo, mira a tu alrededor, no eres parte de este mundo, vuelve a empezar, aún no todo está perdido. Dios quiere continuar una obra dentro tuyo. La vida es una sola y hay que obedecer. No pierdas más el tiempo, no luches con él. Vuelve a empezar y no mires hacia atrás y no desprecies el camino que Dios te quiere dar. Vuelve a casa hoy y limpia tu corazoncito para ser un instrumento útil para el Señor. Vuelve a casa hoy, da tu vida por completo, porque Jesús murió por ti. Reconoce que es tu dueño, los años se te irán y serás un día viejo y te arrepentirás de haber malgastado tu tiempo, no
para volver atrás. Dios te llama, hoy es el tiempo. Deja de pecar, porque y vuelve a empezar. Y no mires hacia atrás y no desprecies este camino que Dios te quiere dar, que Dios te quiere dar. Vuelve a casa hoy, por eso limpia tu corazón y serás un instrumento útil para el Señor. Y no te quedes sin saber qué hacer. El Señor te busca para que vuelvas a estar con Él. Busca en su palabra y oración la comunión. Por eso vuelve a empezar y no mires más hacia atrás y no desprecies el camino que Dios te quiere dar. Por eso vuelve a casa hoy y en oración limpia tu corazón para ser un instrumento muy útil en las manos del Señor. Y serás un instrumento útil en las manos del Señor. Y serás un instrumento si limpias tu corazón de todos tus pecados y tus malos caminos. Un instrumento para el Señor. Útil para el Señor. Uno de los versículos que más me llegó en esta reflexión bíblica, en este mensaje, es Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Este versículo me lo leyeron cuando me bauticé, allá lejos, hace 30 y piquito de años, ¿no? Y cuando me lo leyeron me hizo mucho ruido, porque pensé, ¿cómo? ¿Que no tengo fe? ¿Que me lo leen? ¿Qué es lo que me quieren decir? Y con el pasar del tiempo fui reflexionando en este versículo y me di cuenta de la importancia que tiene y que hoy cobra más sentido todavía en mi vida. Pensar en este Dios, ¿no? Que yo me tengo que acercar a Él creyendo que existe, creyendo que está presente en todo momento de mi vida. Y lo más importante, poder confiar. Eso es lo que pude aprender a lo largo de todos estos años con respecto a este versículo. Bueno, muchas gracias, Tere. Queremos dar gracias a todas las personas que participaron en nuestro programa. En primer lugar, a Lucas Lucero, Marco Llanes. Sí, quiero hacer un paréntesis con esto. Marco Llanes se ofreció a que en todos los programas de El Hogar El Alba él estaría más que dispuesto tener un recital. ¿Sí? Sabemos que él es un cantante, ya tiene 2 discos grabados y él quisiera participar en alguna de nuestras reuniones, así que queda abierta la invitación
y seguramente en algún momento lo vamos a tener un programa con él para que él nos esté bendiciendo con sus canciones. Marcos, el suizo, no nombramos el apellido, que a veces es difícil, que es medio complicado, por eso le llamamos Marco el suizo. Marco, muchas gracias por acercarte a través de la palabra en nuestro programa. Inés González, tremendo testimonio, como todos, Mirta Palavecino, Nilda Chávez y Blanca Ortega. A ellos les queremos dar las gracias y realmente que el Señor los siga usando a cada uno de ustedes. Termina nuestro programa acá. Vamos a orar dando gracias al Señor por este mensaje. Oramos. Señor, queremos agradecerte porque de verdad, Padre, tú nos has desafiado en este mensaje que tú nos das, a que podamos poner nuestra confianza plena, Señor, en ti, en tus manos. Y, Señor, que podamos poner la fe, Señor, solamente en ti. Que nada, Señor, lo que haya en esta sociedad o en el mundo nos pueda distraer del mensaje que tú nos has dado en esta noche. Papá, gracias por este encuentro. Nos despedimos y queremos agradecerte y dejarnos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.